ni más, mi amor, llorar. Bienvenidos a esta nueva edición de su Espacio Vital, edición fin de semana en el aire saludable de RPP Noticias, la voz de todo el Perú. Soy el doctor René Huerta, bienvenidos a esta versión, a esta edición acortada de su Espacio Vital. Hoy día son ya las 12:18 del mediodía y como siempre los mediodías en este su Espacio Vital son mediodías de música criolla. De rubor te podrán demostrar este inocente amor, pero Gracias por estar en el programa, encantadísimo de estar juntos como todos los sábados a esta hora. Hoy día vamos a tener, como les acabo de decir, una versión acortada de este su Espacio Vital. Vamos a hacer nuestro resumen acostumbrado de la salud que hemos tenido en el contenido de salud de la semana para usted en estos minutos. Y luego la última parte del programa la vamos a dedicar a un tema muy importante, señor o señora. Mañana es el Día de las Mamás, mañana es el Día de las Mamás. Ellas nos han dado a luz a todos nosotros, a cada uno de nosotros, y vamos a ver en nuestro bloque de la recuperación de la convalecencia qué pasa cuando un niño nace prematuro, ¿verdad? Por alguna razón vamos a ver hoy día, vamos a revisar también brevemente cuáles son las razones por las que un bebé puede nacer prematuro, cómo se recupera un bebé prematuro, ¿verdad? Después del tratamiento inicial, quizás en la unidad de cuidados intensivos neonatales, etcétera, cuando el bebito sale a la casa, ¿qué se le dice a la mamá? Señora, aquí está su bebé prematuro. Esto es lo que usted debe hacer y esto es lo que usted, por favor, no debe hacer. Lo vamos a ver más tarde en el programa. Pero primero, veamos qué hemos tenido esta semana en Espacio Vital para usted. Recuerde que todas las semanas tenemos contenido de salud, porque así como usted está tan bien informado por RPP Noticias en el mundo de la política, usted se sabe cada detalle de lo que está pasando en cada lugar en el mundo de la política o en el mundo de los deportes, ¿verdad? Fútbol como cancha, los deportes todos los días, o en el mundo de los espectáculos, pues igual queremos que usted esté igual de bien informado en el campo de la salud y la medicina y la ciencia. Para eso todos los días tenemos en la mañana, 7:20 de la mañana, el espacio de ciencia y medicina en Espacio Vital. Todos los días, de lunes a viernes. Y todos los días también de 5 a 6 de la tarde tenemos Espacio Vital, 1 hora diaria. Y allí tenemos todos los temas de salud que usted necesita conocer, temas basados en ciencia y en evidencia, con una sola finalidad. ¿Cuál es? De que cuando se trate de hablar de salud, en el seno de la familia, en el campo de los amigos, donde quiera que usted se encuentre, y usted escuche alguna cosa de esas medias raras, usted diga, un momentito, eso no es así. La cosa es así, así y asá. ¿Y cómo sabes tú? Bueno, pues tienen que escuchar programas serios de salud. Y RPP Noticias tiene Espacio Vital todos los días. A ver, el lunes, ¿qué hablamos el lunes? Esto es increíble. Y le voy a dar solamente los titulares, ¿verdad? Porque usted sabe que si tiene interés en alguno de estos múltiples temas que vamos a darle como listado de lo que hemos hecho durante la semana, usted puede entrar a ampliar y escuchar el programa completo en la página de rpp.pe. Mire, en el año 2022, en la isla de Sumatra, los científicos empezaron que ellos están mirando a los orangutanes allí todo el tiempo porque están en peligro de extinción los orangutanes. Así que los científicos los siguen, hay solo cerca de 18,000 vivos, ya no hay más. Oiga, vieron a un orangután que tenía una herida horrible aquí debajo de su ojito derecho. Le faltaba la piel porque había probablemente una pelea, porque ellos habían ya detectado que estaban un poco violentos los orangutanes, probablemente se pelearon, por alguna razón pelean los orangutanes también. Así como los humanos nos peleamos por múltiples razones, también los orangutanes tienen derecho a pelearse entre ellos. Oiga, le faltaba un pedazo de piel, una herida horrible debajo del ojo del orangután. Le tomaron fotos, videos, obviamente, de la carita del orangután con su herida. ¿Y sabe lo que vieron? Que el orangután se subía al árbol y empezó a buscar unos arbustos que crecen allí como unas enredaderas. Y ubicó el arbusto
escogió las hojas más verdes, las que estaban al final del arbusto, las sacó con su manito, se las metió en la boca, empezó a masticar las hierbas, hizo una pasta con su saliva y luego se sacó esa pasta y se la empezó a poner en su ojo, en su herida. Oiga, nunca se había visto esto. Mejor dicho, nunca se había documentado. Esto debe existir desde siempre, pero nunca lo habíamos como seres humanos documentado. A los 5 días, esa herida estaba cicatrizada. ¿Qué indica esto? De que es un instinto, es un comportamiento innato probablemente el que los seres vivos traten de curarse. Y probablemente este orangután lo adquirió, quizás, no se sabe, de su padre, de su madre, alguien le pasó ese conocimiento, no se sabe. Fascinante. El martes hablamos sobre qué consecuencia tiene que los niños tengan presión arterial alta. Y esto porque un estudio ha demostrado aquí en Estados Unidos que los niños y adolescentes que tienen presión alta tienen más chance de tener derrames cerebrales e infartos cardíacos en sus 30s, cuando lleguen a sus 30s o 40s. Así es que cuando usted lleve a su niño con un pediatra, asegúrese que le midan la presión arterial a su niño. El miércoles hablamos sobre cómo el aceite de oliva puede disminuir el riesgo de morir por enfermedad de Alzheimer. Un estudio interesantísimo que nos destaca el valor que tiene el aceite de oliva en la alimentación. Y es un mito eso de que con el aceite de oliva no se puede cocinar. Ay, ¿cómo vas a freír con el aceite de oliva? Ay, pero ¿cómo vas a hacer un aderezo con el aceite de oliva? Se te va a quemar. Mentira, usted puede hacer todo con el aceite de oliva. ¿Ok? El jueves hablamos de los malos hábitos que uno puede incurrir en la vida diaria, que lo que hacen es hacernos que nos olvidemos de las cosas, ¿verdad? Cuando no nos acordamos de ciertas cosas es porque estamos demasiado concentrados en otras cosas, estamos distraídos. Los hábitos para tener una buena memoria los vimos el jueves. El viernes hablamos sobre en realidad ayer no hubo programa, íbamos a hablar sobre la cisticercosis en el Perú. Mire, más de 31,000 casos, y esto aprovecho para decirles que el número de la salud lo estamos mezclando, hoy día es el 31. 31,000 casos de cisticercosis cerebral se producen cada año en el Perú. 31,000. ¿Y qué es la cisticercosis cerebral? Es cuando el gusano de la tenia, la larva, crece dentro del cerebro. Y esto surgió porque esta semana se reveló que uno de los candidatos para presidente en Estados Unidos tiene muy poca chance, pero está allí, se llama Robert F. Kennedy, se anunció de que había tenido un gusano en el cerebro. Y todo el mundo quedó, ¿pero cómo gusano en el cerebro? Bueno, en el Perú tenemos 31,000 de esos al año. Qué vergüenza, ¿no? Pero se llama cisticercosis cerebral y se produce cuando la persona se infecta con el huevo de la tenia, del gusano plano, de la solitaria. Y este huevo puede reventar en el intestino, la larva, el gusanito, se mete a la sangre y luego se va a los músculos, al ojo, al cerebro. 31,000 de esos tenemos cada año en el Perú. En Espacio Vital en las tardes, esta semana, el lunes tuvimos nuestro consultorio vital, que siempre lo dedicamos para resolver sus preguntas, para poder absolverlas. El martes hablamos sobre la menstruación. Interesantísimo programa. Hemos aprendido muchísimas cosas acerca de la menstruación. ¿Qué es la menstruación? ¿Cuál es su función? ¿Cómo es que se origina? ¿Sus trastornos? Todo esto, recuerde, está en la página de RPP Noticias. El miércoles hablamos sobre el asma. Importantísimo programa también. Mitos sobre el asma. Hemos desmentido muchos mitos sobre el asma con la ayuda de un especialista. El jueves aprendimos cómo controlar la ira. Esa ira que uno tiene que se le revienta todo. Mire, lo que se ha demostrado en un estudio es que la ira hace que las arterias pequeñas del cuerpo, las arteriolas, se cierren por 40 minutos y predispone al infarto y al derrame cerebral. Así es que el jueves aprendimos cómo controlar la ira.
Y ayer tuvimos nuestro consultorio vital también, y en música y medicina hablamos sobre la historia de la sífilis en la persona de uno de los mejores compositores de ópera, Gaetano Donizetti, y cómo la sífilis lo mató tan joven a Donizetti, y increíblemente, y eso lo vimos en la historia, él en sus óperas describía situaciones que luego, cuando a él le dio sífilis, le ocurrieron a él. Todo esto está en la página de RPP Noticias, y a usted ya sabe, entra a rpp.pe, busca en el lado izquierdo alto donde dice menú, allí hace clic en menú, hay un montón de acápites en menú, busca radio. Y cuando hace clic en radio, le salen todos los programas de la radio de RPP Noticias, busca Espacio Vital y usted los puede escuchar. Muy bien, Lucero Ruiz nos va a contar qué ha pasado en el Perú y en el mundo, y mucho ha pasado probablemente en esta media hora que ha sucedido, y cuando regresemos vamos a hablar de la convalescencia y la recuperación de un niño que nace prematuro. ¿Le parece? Regresamos en un momentito, por favor, no se vayan. Y ya estamos de regreso en el programa. Muchísimas gracias por estar con nosotros en esta edición fin de semana de su Espacio Vital, en el aire saludable de RPP Noticias, la voz de todo el Perú. Todo el equipo completo de Espacio Vital está trabajando para usted en esta hora. Está todo el equipo de televisión, gracias a todos los chicos, chicas, todos los profesionales que trabajan en la televisión, a Beatriz Ortiz y Amelia Ramírez, que trabajan en la producción, Benito Chiqui Porras en el control electrónico de RPP Noticias, y Lucero Ruiz, que lee las noticias y nos pone en la realidad cada 30 minutos. Ese es todo el equipo que trabaja para usted, porque usted, señor, señora, es la razón de ser de todos los programas de RPP Noticias. Uno de los hechos, y podría quizás emplearse la palabra trauma, que sufren los padres, es cuando el médico obstetra le dice: señora, yo creo que usted va a tener un bebé prematuro. Papá, la mamá, toda la familia, el bebé va a salir prematuro. Bueno, nace prematuro. ¿Cómo se recupera? Ese es el tema de hoy día, en nuestro espacio de la convalescencia que hemos creado para usted los sábados, precisamente para enfatizar cómo es que una persona, un ser humano, se recupera, convalece de algún proceso de salud. Muchas veces hablamos de tratamientos, etcétera, etcétera, pero no hablamos de la convalescencia, de la recuperación, que es importante. El doctor Gustavo Rivara, él es pediatra, él es neonatólogo de la Clínica Delgado, él es magíster en nutrición, en salud e investigación clínica, y autor, está con nosotros en el programa y lo saludamos a la distancia. Doctor Rivara, qué gusto de saludarlo. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor Huerta. Gracias por la invitación. Gusto de tenerlo en el programa. Al revés, gracias por estar un sábado al mediodía con los oyentes de RPP Noticias. Eso significa muchísimo para ellos, doctor. A ver, bebé prematuro. ¿Cuál es la definición médica de prematurez para un bebé? Si tomamos en cuenta que el embarazo dura 9 meses o en semanas, más o menos 40 semanas, se habla de prematurez a aquel bebé que nace antes de la semana 37. ¿No? Si dividimos el embarazo en 3 trimestres, diríamos que 12, 13 semanas cada uno de ellos. Entonces, todo niño que nace antes de la semana 37 es considerado un bebé prematuro. Perfecto. Entonces, el menor de 37 semanas, entonces son alrededor de ¿cuántos? ¿8 meses? ¿7, 8 meses? Sí, más o menos, ¿no? Estamos hablando de 8 meses aproximadamente. Claro. Hacia abajo son los niños prematuros. Muy bien. Los famosos 7 mesinos que le llaman, ¿verdad? En nuestro lenguaje popular. Mi bebito ha sido un 7 mesino, bebé prematuro. ¿Cuáles son las principales causas para que ocurra un embarazo, perdón, un parto prematuro? Son diversas causas, pero, por ejemplo, muchas veces la preeclampsia
Es un evento relativamente frecuente en la gestante que puede desencadenar un nacimiento antes de tiempo. También las infecciones diversas que puede tener la madre podrían desencadenar. También eventos hemorrágicos, una madre podría tener una hemorragia uterina, etcétera, que determine una emergencia y que el niño tenga que nacer antes de tiempo, o malnutrición materna, o diversas patologías que pueda presentar una mamá pueden generar que nazca antes de tiempo, ¿no? Entonces, esas son las causas más comunes. O sea que hay varias causas, Diversas, o bien, sí. varias causas que el médico, en este caso, quien ve todo esto es el médico obstetra que está llevando el Así embarazo. es, ginecobstetra, sí. Entonces, en términos de prevención, ¿cómo se puede prevenir esto? Si se puede prevenir, ¿cuáles son los consejos que se le da a una mamá embarazada? Lo más importante es el control prenatal. Desde que una mujer está pensando en tener un bebé, debe acudir al especialista para tener una nutrición adecuada, la suplementación adecuada para una concepción adecuada. Y después los controles regulares que ya están todos protocolizados para encontrar cambios en la presión arterial, para ver cuánto está subiendo de peso, si hay alguna infección, etcétera. Y de esa manera el ginecobstetra puede encontrar alguna desviación de la normalidad, poderla corregir y evitar un nacimiento antes de tiempo. Pero igual podría suceder, pero mucho menos probable si se tiene un buen control. Muy bien. Entonces, aquí es clave, señora que está escuchando el programa, señor que está escuchando el programa, el control prenatal. Desde antes incluso, lo ideal es que se planifique el embarazo y que se busque consejería médica, decirle al médico, doctor, estamos planeando tener un bebé, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que comer? ¿Cómo tenemos que preparar nuestros cuerpos para el embarazo? Eso es lo ideal, ¿verdad? Y de allí los controles prenatales para descubrir signos tempranos. Muy bien, pero imaginémonos de que, caramba, ha avanzado el embarazo y el ginecobstetra le dice a la familia, a la señora se da cuenta, mire, yo creo que su bebé va a salir prematuro. Solamente desde el punto de vista de coordinación. Cuando eso sucede en un hospital organizado, multidisciplinario, que tiene todas las especialidades, a ustedes, a los neonatólogos, les van advirtiendo, le dicen, mira, Gustavo, va a haber un bebé prematuro. ¿Cómo funciona eso? Solamente como coordinación para saber. Siempre se sabe, ¿no? Nosotros tenemos el conocimiento de todas las gestantes que están próximas a tener un bebé, y los obstetras nos avisan, nos dicen, mire, hay una señora de 28 semanas que está teniendo determinada complicación, mucho ojo, probablemente hoy, mañana, si es que no se estabiliza, tendremos que terminar la gestación. Y ya estamos al tanto. Esto ocurre en todas las instituciones materno-infantiles donde no es una sorpresa cuando nace un bebé prematuro. El equipo está preparado de antemano. Pero igual podría haber una emergencia, ¿no? Una mujer que de pronto tiene una hemorragia abrupta y se da el nacimiento. Claro. Solamente para la tranquilidad de nuestros oyentes le decimos que esto ya está preparado, si es que se anticipa que va a ocurrir y el equipo está, digamos, alerta. Muy bien. Nace el bebé. Caramba, hoy día 11 de mayo nace este bebé prematuro con 30 semanas o 32 semanas. ¿Cuál es el tratamiento inicial? ¿Qué es lo que ustedes hacen inmediatamente al recibir a ese bebé prematuro? Para ordenar el conocimiento de los oyentes, saber que si menor de 37 semanas es un bebé prematuro, digamos que el límite inferior para decir que un bebé nace y tiene posibilidades de supervivencia es 23 semanas. Entonces los prematuros pueden tener desde 23 semanas, que estamos hablando de 400, 500 gramos, hasta 37 semanas, que un bebé de 37 semanas podría tener tranquilamente 3 kilos. Entonces, en ese rango vamos a tener bebés prematuros y su evolución clínica será relativa a la edad gestacional y al peso que tenga, ¿no? Entonces, los prematuros entre 34 y 37 semanas, que son unos prematuros que se les llama tardíos porque están muy cercanos a ser a término, suelen tener una mejor evolución y a veces ni siquiera necesitan mucho tiempo en una incubadora, 24 horas, 48 horas, y ya están con los padres. Pero los bebés de menos de 34 semanas van a tener una evolución más difícil dependiendo de qué tan prematuros sean, ¿no? ¿Por qué 34 semanas? Porque a las 34 semanas se logra la maduración del centro respiratorio, se logra la maduración de los pulmones, se logra la maduración de la retina, de la función intestinal,
la maduración de la succión que les permita alimentarse directamente de su mamá. Entonces los niños de más de 34 semanas tienen mejor evolución, pero los que están por debajo van a necesitar incubadora, una unidad intensiva, a veces asistencia respiratoria con un ventilador mecánico, etcétera. Muy bien, fabuloso. Entonces, es importantísimo este dato de la edad, ¿verdad? La edad gestacional, si es el número mágico es 34. Los otros dos números mágicos son, nos ha dicho, de 23 a 37. Ese es el rango, 23 a 37, y ahí está el número 34, señora, ese número es mágico. Más de 34, 35, 36, 37 semanas, ahí hay que hacer algo. Menos de 34 semanas hay que hacer otra cosa. Muy bien, doctor, entonces vamos a hacer una cosa. Vamos a tomar una brevísima pausa y vamos a regresar y vamos a, quizás brevemente en el bloque que nos falta, dividir estos dos grandes grupos. ¿Cómo se recupera un bebé de 34 a 37 y uno de menos de 34? Y regresamos con eso. Regreso en el programa. Muchísimas gracias por estar con nosotros en este su espacio Vital, edición fin de semana en el aire saludable de RPP Noticias, la voz de todo el Perú. Soy el doctor Romer Huerta. Gracias por estar con nosotros en el programa. Si usted recién se une, estamos conversando con el doctor Gustavo Rivara. Él es pediatra neonatólogo, autor de un libro interesantísimo que usted tiene que tener en su horizonte, señora, si tiene niños, que se llama Los secretos de la abuela, del cual vamos a hablar en un momento más. Pero estamos hablando sobre cómo se recupera, cómo convalece un niño prematuro. Y ya nos ha dicho el doctor algo muy importante, señora. Esto es cultura general, esto es cultura básica de salud. Si un bebé nace antes de los 37 semanas, ya es prematuro. 37 semanas. 1. Si el bebé nace antes de las 34 semanas, ya es recontra prematuro y merece un tratamiento especial. Entonces nos ha dicho el doctor que depende de la edad. Si el bebé nace 34, 35, 36, 37, ese es un enfoque. Pero si tiene menos de 34, la cosa es diferente. ¿Por qué? Porque 34 semanas, señora, nos ha dicho el doctor, que es el momento en que ya maduran los pulmones del bebé para que respire. La retina, sus ojitos ya están madurando. Madura ya el reflejo de succión para que chupe la teta de la mamá. Mire usted, los intestinos ya maduran también para que puedan absorber la leche. 34 semanas. De tal modo que eso es importantísimo recordar. Muy bien, doctor Rivara, entonces vayamos quizás a lo más fácil, que es de 34 a 37 semanas. Ese bebito está pocos días, nos ha dicho, quizás 1, 2, 3 días en la UCI de cuidados intensivos de bebitos, y sale a este bebé. ¿Con qué instrucciones sale este bebé prematuro de 34 a 37 semanas? ¿Qué es lo que se le dice a la madre? Señora, esto es lo que debe hacer y esto es lo que no debe hacer. Lo más importante que se le dice a la mamá es, primero, y lo voy a decir en desorden, que vea bien la regulación de la temperatura, ¿no? Porque si a un niño de 3,6 kilos que sale, que no es prematuro, le decimos no lo abrigues tanto, puede salir a pasear, todo. Entonces en estos bebés, controlar la regulación de la temperatura para evitar que haya hipotermia, o sea, disminución de la temperatura. Segundo, o sea, ver ¿cómo bien... se hace eso? ¿Cómo se hace eso? Podemos tomar que lo mantenga abrigado siempre. Si la noche es fría, si el lugar donde uno vive está frente al mar y es frío, si estamos en invierno, entonces abrigarlo un poco más de lo que abrigaría a un niño un poco más grande. Y Muy tampoco se trata de estarle tomando la temperatura, sino simplemente ver cómo está. Y recordar algo que lo aprendimos desde niños, que es la canción de los pollitos. Cuando tienen hambre, cuando tienen frío. Los bebés, si tienen frío o tienen hambre, lloran y te avisan que algo pasa. Entonces, estar al tanto de esto. Segundo, la segunda parte de la canción, la alimentación. Asegurarnos de que se está alimentando bien, si es lactancia materna exclusiva, que esté comiendo bien. Un buen indicador en casa de que un bebé come bien no es pesarlo todos los días, es que orine, porque la leche es 88% agua. Agua que entra, agua que sale. Si un bebé no está orinando, la orina es muy oscura, muy densa, falta leche. Entonces, es que se alimente bien. Entonces, la alimentación, la temperatura, que no vomite, que no tenga exceso de posiciones ni que no haga muchos días. En términos generales, la evolución de un bebé que cualquier mamá observaría es para estos bebés.
Muy bien, o sea, hay quizás lo interesante, los he dicho, la temperatura, porque todavía han sido prematuros, pero lo otro es para todos los bebés, ¿verdad? Sí. La alimentación adecuada, la orina, etcétera. Muy bien, vayamos al otro, que son los bebitos más chiquititos, esos prematuritos que se quedan a veces días y días en las unidades. Cuando salen, ¿qué es lo que se le dice a los papás? Claro, entender que un bebé que ha estado en una unidad intensiva a veces está 1 mes o 3 meses y generalmente se van a ir a casa con un peso entre 1.800 gramos y 2 kilos. Wow. Y estos niños, muchos de ellos han estado con asistencia ventilatoria, con un ventilador mecánico, han estado con nutrición por la vena, o sea, lo que se llama nutrición parenteral, y han estado muchas veces con infecciones, con antibióticos intravenosos, etcétera. Lo más importante es que como han nacido antes de la semana 34 y se han sido muy, muy prematuros, tenemos que hacer control no solamente con su pediatra, con el neonatólogo, sino estas especialidades que les voy a decir. El neurólogo pediatra, paralelo al pediatra, que va a ver el neurodesarrollo del niño que se cumpla de acuerdo a lo esperado. Segundo lugar, el oftalmólogo pediatra, que va a ver que esa retina que nació inmadura complete su maduración y no se dé un cuadro que se llama la retinopatía del prematuro. También el cardiólogo. Muchas veces los prematuros han tenido una evolución de que no se han cerrado algunas comunicaciones del corazón, que no vamos a entrar en detalle, y necesitan el seguimiento por el cardiólogo. También podrían necesitar los niños el seguimiento de un otorrinolaringólogo, no siempre, pero podría ser. Y el neumólogo, porque muchos niños al nacer con el pulmón inmaduro y haber estado en ventilación mecánica van a necesitar también un seguimiento por el neumólogo. Entonces el pediatra o el neonatólogo se convierte en una especie de médico de cabecera para la coordinación de los diferentes especialistas que van a hacer el seguimiento conjunto e integral del prematuro durante el tiempo que sea necesario, meses o años. Eso es sumamente importante y ya nuestros oyentes aquí en Espacio Vital saben de la importancia de tener un médico primario, ¿verdad? Que nos lleve el barco, maneje el timón del barco de nuestra salud. Entonces, eso es lo que usted está recalcando aquí, doctor. Es decir, que ese prematurito, ese bebito, tenga su pediatra o su neonatólogo, que es el que va a llevar el barco de este niñito, coordinando con los especialistas, el oftalmólogo, el neurólogo, el cardiólogo, el otorrino o el neumólogo, todos estos neurólogos, todo el cuidado. Muy bien. La pregunta que quizá le hagan muchísimo los papás es, doctor, ¿mi hijito va a tener una vida normal? ¿Se va a recuperar completamente? ¿De qué depende esa respuesta? Tiene todas las probabilidades y todas las opciones de ser un niño completamente normal. Y va a depender, obviamente, de las complicaciones que puedan haber existido en el camino, pero siempre lo más importante es corregir los problemas que se presenten y las intervenciones terapéuticas que se den después del nacimiento y también cuando están en casa, por ejemplo, las terapias que pueda recibir, terapia física, terapia respiratoria, terapia motora, terapia del habla, etcétera, y eso pueden hacer que un niño que nació incluso con 600 gramos, tenemos niños que han nacido con 600 gramos y ahora están súper bien en el colegio y son niños completamente normales, sin ningún problema en su desarrollo. Entonces es el acceso al tratamiento adecuado a los especialistas, lo cual me lleva, doctor, y brevemente, ¿esto vale para todos los niños que nacen en el Perú? ¿En todas las provincias tenemos todo este maravilloso equipo que nos ha descrito? No, lamentablemente no siempre hay unidades completamente equipadas, ya sea desde el punto de vista de infraestructura o del material humano también. Entonces, ya que muchos de los factores de riesgo para nacer prematuros están en los países en subdesarrollo y se asocian con pobreza, entonces vamos a tener muchos niños que nacen en condiciones no favorables para hacerles la intervención inmediata, intensiva y el seguimiento. Es triste ver, ¿no? Yo he trabajado 20 años en un hospital público, en una unidad neonatal, y es una lucha muy dura. Son las desigualdades que tenemos que como sociedad todavía combatir. Doctor, tenemos un minutito, hábleme de su libro que me pareció muy interesante, Los secretos de la abuela. Sí, acá, ¿ya está a la venta? Ya está a la venta, salió con Editorial Planeta y aquí analizo 100 mitos que nos han dicho siempre las abuelitas, muchos con respeto, con afecto y conciencia. Todos tienen referencias bibliográficas y muchos de ellos son reales, otros no lo son y otros puede que sí, puede que no. Es un homenaje a la sabiduría de las abuelas, para nada es una crítica. Algunos deben ser corregidos y otros reforzados, pero está muy bonito, son 300 páginas de este libro. Mi cuarto libro dirigido a padres. A ver,
Mencióneme un par de esos mitos que se le viene a la cabeza. Que el frío entra por los pies, por ejemplo, ¿no? No le quite las cierto o medias al falso? bebé. El bebé está desnudito en la balanza, pero con medias. Y le digo, ¿y las medias? No, es que por ahí entra el frío, doctor. ¿No? Entonces, aquí explico. ¿Cierto o falso? Esto es falso. O sea, el frío... Falso, muy bien. Otro. A ver, si no toma un vaso de leche 3 veces al día, se va a quedar de baja estatura, ¿no? Entonces, eso también está en el mito. Y ahí les hablo de lo que es una nutrición balanceada, etcétera, ¿no? Perfecto. Sí. Muy interesante. Entonces, Los secretos de la abuela, me encanta ese libro, lo voy a adquirir. Doctor, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el programa. Gracias. Gracias, doctor. Hasta luego. Encantado, gracias. El doctor Gustavo Rivara, pediatra neonatólogo, estuvo con nosotros. Mira, qué interesante. Entonces, dos cosas hemos aprendido. Bueno, aparte de su libro, que yo creo que a los papás les va a caer muy bien, ciencia y evidencia, para desmentir mitos. Eso a mí me encanta. Eso lo hacemos todo el tiempo aquí en Espacio Vital. Esta semana hemos visto los mitos del asma, por ejemplo. Hemos hablado sobre la prematurez, ¿verdad? Toda esta conversación, señora, queda grabada y ya usted sabe que puede acceder. Vamos a ver si tenemos tiempo para que Johnny Padilla nos diga qué tiene. Sí, Johnny, doctor, qué gusto de saludarte. Buenas tardes. Bien, vamos a tener, ¿sabes a quién? A usted que le gusta la música criolla, Cecilia Barraza, que además ella es un personaje en la última novela de Mario Vargas Llosa. Así que estuvo mencionada en El Héroe Discreto, pero en esta última es un personaje. Y vamos a hablar de música, vamos a hablar de muchas cosas y también vamos a tener a las 2 más o menos a Manuel Donaire para que también nos dé una serenatita a la mamá. ¿Qué le parece? Esa voz de Manuel. Así que Manuel Donaire y Cecilia Barraza, 2 grandes, van a estar aquí en escena, así que pegaditos ahí todos. Me quedo yo pegado a tu programa, Johnny. Muchísimas gracias. Qué buen programa. Me encanta la música criolla. Nosotros nos vamos, todo el equipo de televisión. Muchísimas gracias. Beatriz Ortiz, Amelia Ramírez, Amelia Villanueva, Benito Chiquiporras. Gracias por haber estado con nosotros. Usted no toque botón porque se queda en conexión.